Durante siglos hemos repetido un nombre como si fuera un mantra: Cristóbal Colón, el descubridor de América. Pero hay otro nombre, escondido en los mapas, en las cartas, en los márgenes de la historia, un nombre que, sin hacer ruido, terminó marcando todo un continente: Américo Vespucio. Pocos saben quién fue realmente. Algunos lo recuerdan solo porque América lleva su nombre. Pero detrás de ese simple homenaje hay un misterio profundo, un enigma que desmonta la versión heroica que todos aprendimos en la escuela. Porque Vespucio no fue un conquistador, no comandó arsenales, no plantó banderas, y sin embargo, fue él quien descubrió lo que Colón nunca quiso aceptar: que esas tierras no eran Asia, sino un nuevo mundo. Hoy, en Piedra de Roseta, vamos a reconstruir la historia del hombre que vio la verdad cuando todos miraban hacia otro lado. El navegante que no buscaba gloria, sino comprensión, y cuya honestidad intelectual cambió el mapa del mundo para siempre. Prepárate, detective del pasado, porque esta historia no empieza con un barco, sino con una carta. Una carta que cambió el significado de la palabra descubrimiento. A comienzos del siglo XVI, Europa vivía una fiebre de expansión. Los viajes de Cristóbal Colón habían despertado una obsesión. Las nuevas tierras del oeste prometían riquezas incalculables. Pero había un problema. Nadie entendía qué eran exactamente esas tierras. Colón, en sus 4 viajes, insistió una y otra vez: «He llegado a las Indias». Negó cualquier posibilidad de que existiera un continente intermedio. Murió convencido de haber tocado Asia. Y esa versión, convenientemente útil para la corona española, se convirtió en dogma. Los mapas de la época mostraban las Antillas como prolongaciones del extremo oriental del mundo conocido. Los cronistas copiaban sus relatos sin cuestionar, y el mito del descubridor de Asia por Occidente se consolidó como verdad incuestionable. Pero había quienes empezaban a sospechar. Marineros, cartógrafos, astrónomos, todos notaban que algo no cuadraba. Las estrellas del cielo eran distintas. Los ríos, los animales, las lenguas, nada se parecía a Asia. Entre ellos, un joven florentino observaba con atención. Trabajaba en Sevilla, en la casa de los Medici, supervisando las expediciones comerciales hacia el Atlántico. Su nombre era Américo Vespucio, y lo que pronto descubriría cambiaría para siempre la historia del mundo. Américo no era un navegante en el sentido tradicional. No buscaba gloria, ni títulos, ni oro. Era un analista, un hombre de cálculo y curiosidad, y sobre todo, alguien que sabía leer los signos del mundo con ojos nuevos. Cuando se unió a las expediciones españolas y portuguesas entre 1499 y 1504, lo hizo no como capitán, sino como cronista y cartógrafo. Mientras otros buscaban tesoros, él tomaba notas, medía distancias, dibujaba costas, comparaba las estrellas con los catálogos antiguos. Y fue en esas observaciones donde encontró la primera grieta en la versión de Colón. Las costas que recorría, desde Venezuela hasta Brasil, no coincidían con las descripciones asiáticas de Marco Polo. El clima, las constelaciones y la extensión de tierra eran demasiado vastas. Aquello no podía ser una isla frente a China. Era algo completamente distinto. En sus cartas, Vespucio escribió con asombro:
Estas tierras se extienden más allá de toda medida. No son las Indias conocidas por los antiguos, sino un mundus novus. Era la primera vez que alguien en Europa usaba esas palabras. Nuevo mundo. Pero nadie imaginaba aún que esa frase, escrita con humildad por un florentino curioso, pronto pondría en duda la mayor hazaña del Imperio Español. En 1503, desde Lisboa, Vespucio envió una carta a su amigo Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. Era un informe detallado de sus viajes, titulado simplemente Mundus Novus, el Nuevo Mundo. En ella describía con precisión geográfica y tono casi poético lo que había visto: tierras enormes, pueblos civilizados, constelaciones distintas, ríos interminables. Pero lo más revolucionario no era lo que contaba, sino lo que implicaba. Si esas tierras no eran Asia, significaba que existía un continente entero desconocido para Europa, una extensión que ningún mapa había previsto, una falla monumental en el conocimiento del mundo antiguo. La carta circuló rápidamente por Italia, Alemania y Francia. Fue copiada, traducida y publicada en decenas de ediciones. Por primera vez, los europeos empezaron a considerar la idea impensable. Colón no había llegado a Asia, había llegado a algo completamente nuevo. La noticia fue un terremoto intelectual. Cartógrafos comenzaron a redibujar el mundo. Astrónomos debatían las implicaciones y los monarcas preferían el silencio, porque aceptar que Colón se había equivocado era admitir que su descubrimiento había sido un accidente, y ningún imperio quiere que sus glorias se base en un error. Pero los hechos eran innegables. Las cartas de Vespucio, su precisión astronómica, su lenguaje científico eran demasiado convincentes. El mito comenzaba a desmoronarse. 5 años después de la muerte de Colón, en 1507, el cartógrafo alemán Martin Walsingham publicó un mapamundi revolucionario. Por primera vez, dibujó el nuevo continente separado de Asia, y en honor al hombre que había comprendido su verdadera naturaleza, escribió en letras doradas: América, tierra descubierta por Américo Vespucio. La revelación de Vespucio no fue celebrada por todos. En España, su nombre fue recibido con sospecha. ¿Cómo se atrevía un extranjero a corregir al gran Colón, el héroe nacional? Durante siglos, muchos lo acusaron de oportunista, incluso de haber robado la gloria del descubrimiento. Pero los documentos cuentan otra historia. Vespucio nunca buscó fama. De hecho, nunca reclamó el descubrimiento para sí. Solo escribió lo que observó sin adornos ni propaganda. Fue la posteridad, no él, la que dio su nombre al continente. Y eso es quizás lo más poético de todo. El único explorador que no buscó inmortalidad, la obtuvo. Mientras Colón construía una narrativa sobre sí mismo, Vespucio construía una verdad sobre el mundo. Uno mintió para ser recordado. El otro observó para entender. La historia finalmente premió la honestidad sobre la ambición, pero lo hizo en silencio, como hace la verdad cuando ya no necesita defensa. A partir del mapamundi de Walsingham, el término América se popularizó. Primero en universidades, luego en mapas y finalmente en todo el planeta. Era una idea nueva, poderosa, casi mágica, el Nuevo Mundo. Con el tiempo, el nombre se expandió más allá de las intenciones originales. Se aplicó a todo un continente, del norte al sur. Y aunque pocos sabían quién era Américo Vespucio,
Su intuición cambió para siempre la manera en que la humanidad se veía a sí misma. Porque el descubrimiento no fue una conquista, fue un acto de conciencia. Una mirada que reconoció lo desconocido no como error, sino como posibilidad. Vespucio nos recuerda que los verdaderos descubridores no siempre son los que llegan primero, sino los que entienden lo que encuentran. La historia de Américo Vespucio es, en realidad, una historia sobre la humildad y la verdad. Mientras Colón defendía su orgullo hasta el final, Vespucio se atrevió a admitir lo evidente. Y esa diferencia, esa simple diferencia entre negar y aceptar, fue suficiente para cambiar el curso de la humanidad. Porque a veces, los grandes descubrimientos no dependen de la suerte ni de la fuerza, sino de la capacidad de mirar con honestidad. Vespucio no conquistó tierras, conquistó una idea, que el mundo es más grande que nuestras certezas. Y quizás por eso América lleva su nombre, no por su poder, sino por su lucidez. Así que la próxima vez que veas un mapa, recuerda esto. El continente que habitamos no fue bautizado por un rey ni por un conquistador, sino por un hombre que se atrevió a decir la verdad. Si esta historia cambió tu forma de ver el pasado, deja tu like, comparte esta expedición y suscríbete a Piedra de Roseta, porque el próximo misterio nos llevará aún más lejos, a la siguiente verdad enterrada bajo los mitos de la historia.